Am, Tengo una tarea del seminario, entonces tengo que predicar Amós capítulo 3. Entonces vamos a cortar ahorita Génesis y después seguimos el próximo domingo, pero voy a invitarlo a que abran sus Biblias en Amós capítulo 3 y hoy vamos a leer versículos del 1 al 8. Y el libro de Amós es un libro hermoso, interesante, bonito, que tal vez más adelante Dios nos da la oportunidad de ampliar un poquito más. Pero mis hermanos, es interesante por varios motivos. Entre ellos, que Dios mismo llama a un pastor del campo, eh, que ni siquiera él mismo se consideraba profeta. Capítulo 7, versículo 14, dice, um, 7:14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, el sacerdote, no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cosecho sicómoros, o soy pastor en sus versiones. Gracias. Estoy utilizando una versión de Reina Valera un poquito diferente por si de la SBT. La mía la tienen, me la están arreglando. Este, ya estaba vieja. Hermanos, y Amós no se consideraba a sí mismo un profeta del Señor, ¿verdad? Como otros grandes profetas. Tal vez Jocelyn, le puedes bajar un poquito, porfa. El primero es. No, abajo, 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 ese. Poquitico. ¿Aló? Ahí. Entonces Amós no se consideraba a sí mismo un profeta del Señor, sino que Dios lo había llamado a este oficio santo y era un pastor que lleva su advertencia al pueblo por una razón muy importante, haber violado la ley de Dios, el pacto sagrado con él, el pacto que Dios había hecho con ese pueblo santo. Y en la misma palabra del Señor podemos ver lo grave que es esto. Quebrantar el pacto con Dios es una cosa terrible. El libro de Oseas, ¿verdad? Que es otro profeta, habla de que ese quebrantamiento del pacto con Dios es comparado con una prostituta, ¿verdad? Israel se había prostituido en pos de dioses falsos, de doctrinas falsas, de cosmovisiones falsas. Y ese quebrantamiento del pacto de Dios era grave, no era algo sencillo, quebrantamos el pacto con Dios, bueno, seguimos adelante. El quebrantamiento del pacto de Dios es algo grave, mis hermanos, es algo delicado. Y es ahí donde Dios declara que no tendrá piedad sin arrepentimiento de parte del pueblo. Entonces, Amós en los primeros capítulos había profetizado sobre otras naciones que rodeaban a Israel, ¿verdad? Capítulo 1 dice contra Gaza, contra Edom, contra Asdod, Ascalón, Ecrón, contra los filisteos. Todas aquellas naciones habían pecado contra el Dios Santo, habían pecado grandemente contra el Señor. Y Amós había profetizado en contra de ellos. Y ahora Israel tampoco queda exento de pecado. Y se vuelve Amós a Israel y empieza a profetizar que Dios llevará su juicio sobre ellos, ¿verdad? Ellos sabían cómo debían llevar sus vidas porque Dios mismo le había dado su ley a Israel. Ellos sabían la forma que debían ser rectos delante de Dios y no lo eran. Habían abandonado la ley de Dios, la voluntad de Dios, y probablemente ellos pensaban que al ser pueblo de Dios, el pueblo del pacto del Señor, el pueblo del pacto con el que Dios había hecho con sus padres, Jacob, Isaac, Abraham, por tener este privilegio santo de Dios, Dios los iba a tratar de manera diferente. Veamos cuál es la respuesta del profeta Amós. Capítulo 3, versículos del 1 al 8, mis hermanos. Dice la palabra del Señor así. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, que dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, visitaré sobre vosotros todas vuestras iniquidades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugiré león en el bosque sin haber presa. Daré leoncillo su voz desde la morada sin haber apresado. Caerá el ave en el lazo puesto en la tierra sin haber trampa.
Se alzará el lazo del suelo si no se ha apresado algo. Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho, porque no habrá nada el, porque no habrá nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Amén. Esa es la palabra del Señor el día de hoy. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, bueno, estamos en esta mañana contentos, Dios, por poder estar acá, el privilegio, Señor Santo. Gracias, Dios, porque tú nos has traído hasta acá, Padre Celestial. Danos un corazón dispuesto de escuchar tu santa palabra, Dios, una mente entendible que pueda entender tus santos designios, aunque sea brevemente, oh Dios. Dame mi palabra también para poder presentarla a mis hermanos aquí, Santo Dios. En nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Mis hermanos, lo primero que podemos notar acá, entre las cosas que está haciendo, lo que está profetizando Amós, es una serie de cosas que Amós habla. Y probablemente habían cosas que que el pueblo de Israel podría estar de acuerdo con Amós. Amós dice, por ejemplo, que este pueblo que está profetizando eran los hijos de Israel. Y todo Israel, todos los descendientes de Abraham decían, sí, somos hijos de Israel. Israel está dividido en dos partes, ¿verdad? Para esta época, el reino del norte y el reino del sur. Y Amós lo que está diciendo es que ambos son un solo pueblo, aunque ellos tengan divisiones entre ellos. Son un solo pueblo, son descendientes de Jacob. En fin de cuentas, también son descendientes de los patriarcas, ambos pueblos, a quienes Dios les había hecho las promesas. ¿Con quién había pactado Dios primero? Chicos, ¿a quién había llamado Dios de Ur de los Caldeos? ¿A quién? Abraham, muy bien, Abraham, ¿verdad? De Ur de los Caldeos. Y hace un pacto con Abraham. Después repite ese pacto ¿con quién? Con su hijo, con Isaac. Y después, Jacob, que le cambia el nombre a Israel, al pueblo del pacto. Hermanos, entonces eran descendientes de estos grandes patriarcas, estos grandes hombres de fe, los hijos de Israel. Y él había prometido entonces desde Abraham que todos sus descendientes poseerían aquella tierra. Y por medio de ellos iba a bendecir el mundo entero. Todo el mundo iba a ser bendito por medio de ellos. Dios, por supuesto, había cumplido todas las promesas que había hecho. Desde Abraham, vimos toda la historia con Abraham. ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda la historia de Abraham? Toda la historia de Abraham donde Dios cumple sus promesas. Pasan un montón de cosas. 400 años después, Dios los lleva, libran una batalla grande contra un montón de naciones paganas. Que Dios trae juicio sobre ellas. Y el Señor utiliza a Israel como su espada para traer juicio. Ellos eran esclavos en Egipto. Y Dios, con su poder, con mano poderosa, dice Moisés, los sacó de aquella tierra. Los hizo subir de Egipto, dice Amós, ¿verdad? Versículo 1, contra toda familia que hice subir de la tierra de Egipto. Y ellos podían decir, sí, estamos de acuerdo. Dios nos sacó de la tierra de Egipto, correcto, ¿verdad? Hermanos, otro punto acá es en el cual todos los israelitas podían estar de acuerdo, era que Dios solamente los había escogido a ellos. Había una relación especial con el pueblo de Israel. Dios no había escogido a los filisteos, acabamos de verlos en los primeros capítulos. No había escogido a Galaad, no había escogido a Gaza, a Asdod, a Ascalón, a Ecrón, a ninguno de esos pueblos, solamente al pueblo de Israel. Había una relación especial de Dios con ellos, solamente con ellos. Y esto es algo hermoso, hermanos. Cuando un hombre y una mujer se casan, hay una relación especial diferente. El hombre rechaza tener cualquier relación con cualquier otra mujer el resto de su vida, igual la mujer con el hombre. Hay una relación íntima entre ellos, y esto es lo que está diciendo el profeta Amós. Dios los había escogido
Y hay esa relación especial, dice versículo 2, a vosotros solamente conocido. Este conocido es una relación íntima con ellos que no tenía con ninguna otra nación. Nadie. Nadie tenía esta relación especial con ellos. Y es por eso que Dios a través del profeta expresa esta unión especial íntima con ellos, ¿verdad? De esta manera. Y por supuesto, todos los israelitas estaban de acuerdo. Sí, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios tiene una relación íntima con nosotros que no tiene con nadie más. Somos los descendientes de Abraham. Solo Dios nos ha llamado entre todos los pueblos a nosotros. Solo con nosotros ha hecho pacto. El punto acá, mis hermanos, es que si este pacto, esta relación especial de Dios con su pueblo, los eximía a ellos de su responsabilidad por haber pecado. Como son los elegidos de Dios, entonces Dios iba a tener un trato especial con ellos en cuanto a castigo. Ellos podían hacer lo que les daba la gana. Ellos podían hacer lo que ellos quisieran. ¿Para qué los había puesto Dios entonces en medio de un pueblo pagano? En medio de un montón de pueblos paganos. ¿Cuál era el punto de Dios de poner un pueblo santo en medio de un montón de paganos? En medio de un montón de malvados. Hermanos, por supuesto que no los eximía de su responsabilidad. Y así como hoy tampoco la iglesia está exenta del castigo de Dios, si la iglesia no entiende esa responsabilidad de vivir una vida para el Señor. Hermanos, escuchar el juicio de Dios no es cosa fácil, ¿verdad? Para nadie que el Espíritu Santo no esté en su corazón. ¿Cuál es la reacción común cuando usted habla de juicio? Porque si usted habla del amor de Dios, todo el mundo se alegra. Dios es amor. El libro que estamos viendo de ¿Cuál destino? Dice, hay gente que tiene stickers pegados en sus carros que dicen Dios te ama, sonríe, Dios te ama. Pero por cada sticker de eso deberíamos pegar 10 que dice, tiemble porque el juicio de Dios viene. Y eso es lo que no le gusta a la gente, a nadie le gusta, a todo el mundo le gusta escuchar que Dios es amor, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Pero a nadie le gusta escuchar que Dios tiene un juicio sobre aquellos que no aman la verdad, no aman su palabra, no quieren buscar del Señor. Hay juicio de Dios. Si se predicara más de esto en los púlpitos, la iglesia sería otra cosa. La iglesia tendría más temor de Dios. No iría a la iglesia solamente por una religiosidad, que es algo que hacemos los domingos. No iría por una costumbre. Mis hermanos, Amós entonces continúa con una serie de preguntas, ¿verdad? Retóricas. Ya vimos que Amós es un pastor, ¿verdad? Del campo, un labrador del campo, ¿cómo se le llama? Un agricultor, ¿verdad? Ese era su oficio, en eso trabajaba y de ahí Dios lo había sacado y lo había llamado. Dios no llamó a un filósofo, un doctor, llamó a Amós. Está acostumbrado a arriar ganado, ¿verdad? Hermanos, y Dios lo llama, entonces Amós por medio de un montón de preguntas retóricas, ¿verdad? Quiere probar un punto importante para el pueblo de Israel, que nada sucede por casualidad. Todo lo que tiene, toda acción tiene una causa siempre, siempre. No suceden cosas al azar, me caí, ay, es parte del destino. Me pegué la lotería, qué suerte, la suerte no existe, hermano. Eso no existe, es un Dios controlador de las cosas. Y no ande jugando tonteras de esas. Dios deja medios por los cuales usted puede hacer dinero, ¿verdad? Pero no es el punto. El punto de Amós es que todo tiene una causa. Y Amós estaba profetizando al pueblo de Dios que lo había enviado. Y para que quede claro de que todo tiene una causa, Amós hace 9 preguntas. 9 preguntas para explicar su punto. Todo lo que sucede tiene una causa y este es el punto de Amós. El profeta continúa con la idea de esa relación especial con Dios, con el pueblo, y dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Con quién se había puesto de acuerdo Dios para andar con ellos? ¿Con quién? ¿Con los filisteos? ¿Con Esaú?
¿Con quién se había puesto de acuerdo Dios para andar con ellos? ¿Con quién había hecho pacto con Dios, pacto santo con Dios? Con Abraham, con su pueblo. A ellos les había hecho las promesas. Usualmente cuando vamos de un viaje familiar, ¿verdad? A veces cada quien tiene una responsabilidad. Jocelyn y yo vamos a hablar. Yo manejo, me aseguro de que el carro esté con aceite, gasolina, reviso la presión de las llantas. Ya todos sabemos cuál es la rutina cada vez que viajamos. Reviso el carro, ¿verdad? Que estén todas las cosas. Y Jocelyn se encarga de, bueno, que esté la ropa que necesitamos lista, las cosas que necesitamos, la comida, ¿verdad? La música, ir poniendo música. Jocelyn es nuestra DJ. Y además de eso, que yo no me duerma, ¿verdad? Pero cada quien tiene su parte en el viaje, ¿verdad? Las chiquillas van dormidas siempre. Siempre van, parecen un pollo descabezado, ¿verdad? Siempre van ahí. Cada uno tiene su parte en el viaje. Y mis hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, tanto Dios tenía una parte en este pacto, en este viaje que iban a hacer juntos, como el pueblo de Israel tenía que hacer su parte también. ¿Quién incumplió las reglas? ¿Será que Dios prometió a Abraham dar la tierra y no lo hizo? ¿Será que Dios prometió estar con Israel todo ese tiempo y no lo hizo? ¿Será que Dios abandonó y decidió escoger otro pueblo que no era Israel porque se cansó de ellos? ¿O será que Dios había cumplido todas esas promesas? ¿Será que el Señor se había mantenido fiel a su pacto, a lo que Él había mandado, a lo que Él había dicho, su palabra? Y era Israel el que había incumplido el pacto desde el principio. Amós está comenzando a anunciar que Israel y Jehová andaban juntos porque hubo un acuerdo previo entre ellos, entre ambos. Y en versículo 2, justamente porque Dios escogió a Israel, es que ellos podían andar con Dios. Ellos afirmaban ser el pueblo de Dios, pero eso era solo posible porque había un pacto entre ellos, había una alianza entre ellos, había un acuerdo previo entre ellos. Solamente así ellos podían ser el pacto, ser el pueblo de Dios. ¿Por qué los demás no eran el pueblo de Dios? Porque no había un pacto con ellos. Su destino estaba sellado. Dios manda a Israel y para arrasar con todas las naciones que estaban en rebeldía. Punto. Hay un pueblo de Dios que Dios ha pactado con ellos, que tiene una alianza con Él santa hasta nuestros días, hasta hoy. ¿Cuál es ese pueblo hoy en día? ¿Cuál es ese Israel espiritual de hoy en día? La iglesia. La santa iglesia del Señor es la que está en medio de un montón de pueblos paganos para hacer luz hoy en día. Pero cuando la iglesia es igual a cualquier otro pueblo, hermano, cuando la iglesia se comporta de la misma manera que los otros pueblos, el juicio de Dios viene sobre ella. Y no estamos hablando de las cuatro paredes, estamos hablando de los individuos, de cada uno de nosotros y de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia se comporta igual que los demás, viene juicio de Dios sobre ellas. Si hay un animal que tiene patas de pato, tiene pico de pato, tiene plumas de pato y hace cuac, ¿qué animal es? Un conejo. Un pato. Y la iglesia se comporta como el mundo, hace las cosas del mundo, hace lo mismo que el mundo, tiene la misma visión del mundo que el mundo, que es parte del mundo, no es iglesia. Esto no es iglesia. La iglesia es distinta. Dios puso a su santa iglesia entre un montón de pueblos paganos para que sean luz en medio del mundo. En testimonio al mundo del Evangelio de Cristo hoy en día. Esa es la función de la iglesia. ¿Cómo vamos a cumplir Mateo 28, la gran comisión? ¿Cómo vamos a ir a evangelizar el mundo sin un testimonio de iglesia, primeramente? No podemos. No hay forma. Entonces, mis hermanos, es interesante que Amós, como era un pastor de animales, de ovejas, ¿verdad? De vacas, seguramente, de otro tipo de animales, cosechaba la tierra, sigue con preguntas que solamente haría alguien que estaba en el campo
y que había visto diferentes situaciones en el campo. Y sigue con el león. Rugirá el león, versículo 4, en el bosque sin haber presa. Son preguntas retóricas. Son un montón de preguntas retóricas. Y Amós era de esa región región de Palestina, donde había muchos animales salvajes, ¿verdad? Y a veces se comían las ovejas, leones y tigres probablemente, ¿verdad? Y seguramente vio varios de estos episodios, el león atacando a su presa, sigilosamente entre la maleza, entre las hierbas, entre los árboles. ¿Han visto en National Geographic antes cuando se trataba o Animal Planet, cuando trataba de animales, hacían estas cosas? Ahora trata de otras cosas. Pero iban sigilosos los animales, los leones a atacar. Y cuando ruge el león, ¡ah!, es porque ya está encima de la presa, a punto de clavarle los dientes a la presa. El rugido del león. Y Amós va a aclarar este punto más adelante, ¿verdad? El león no ruge si no hay una presa que cazar. El rugido del león es una advertencia para el pueblo de Israel y para la iglesia hoy en día, para nosotros hoy. Y continúa Amós su ilustración, ¿verdad? Y ahora pasa a la ilustración de un cazador. ¿Será que el cazador pone trampas y jala el lazo si no hay algo que cazar? Digamos que el cazador pone una cuerda con un lazo, pone la comida para el pájaro ahí y la jala antes de que el pájaro llegue. No, no. Solamente lo hace cuando la presa ya está ahí, lista para ser atrapada. Y el punto de Amós es que cada situación que pasa, hay una causa. El león no ruge si no hay una presa. El cazador no jala la cuerda si no hay algo que cazar, si no tiene un pajarillo que cazar. El ave no cae en el lazo si no hay una trampa. Versículo 6, se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Y va esclareciendo poco a poco lo que quiere decir, ¿verdad? En aquellas ciudades antiguas, cuando venía un pueblo a atacar a la ciudad, siempre había un atalaya en una torre alta que podía ver a lo lejos. Y cuando veía que venía el enemigo, tocaba trompeta y todo el mundo corría y se asustaba. A esconderse, el ejército a prepararse para la batalla. Tocará trompeta si no hay quien venga a atacar la ciudad, si no hay peligro, si no hay peligro. Y así como el león ruge, el cazador atrapa a su presa, la trompeta se toca si hay una amenaza, la calamidad, la dificultad, el dolor llega contra aquellos rebeldes contra Dios y su mandato. Hay una causa, hay una consecuencia siempre. Toda consecuencia tiene su causa, visto al revés. Hermanos, no es casualidad, sino que Dios mismo envía ese juicio por el pecado del pueblo. Hay pecado y hay juicio. De esto trata toda la Biblia. Ahora que vamos a ver Génesis 3, eso vamos a ver. Hay juicio de Dios sobre el pecado, sobre aquellos que se rebelan. Adán peca y el juicio de Dios cae sobre el mundo. El castigo de Dios. Y Amós entonces vuelve a la figura de león en los últimos versículos, versículo 8, ¿verdad? Ha rugido el león, ¿quién no temerá? Otra vez el león. Ha hablado Dios. El Señor ha hablado. ¿Quién no tiene miedo? Dios rugió y Amós escuchó el rugido. Amós temió. Tenía miedo al saber lo que Dios haría con el pueblo. Amós está profetizando antes del exilio, antes de que Babilonia viniera con todo su ejército a destruir a Israel y a llevarse cautivo a Daniel. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? Antes de que eso pasara. Dios estaba advirtiendo, Dios está rugiendo. El león, dice Amós, el león está rugiendo. Es porque casi tiene atrapada su presa. Y va a utilizar aquel ejército poderoso
de Nabucodonosor para atrapar a Israel. Israel está tranquilo, no pasa nada. Sigamos adorando a otros dioses, sigamos haciendo un sincretismo entre el Dios verdadero y los dioses falsos, unamos religiones, unamos esto, lo otro, hagamos todo el desorden que querramos. No pasa nada, no escuchamos, no hay un rugido de león, el león no está rugiendo todavía, no ruge. Pero Amós lo había escuchado. Amós había escuchado ese rugido de león. Y la interpretación del león rugiendo es que Dios había hablado directamente a Amós. Si Dios se revelaba de esa manera a un profeta, ¿cuál de los profetas iba a quedar callado? Dios directamente con su rugido poderoso había hablado a Amós. ¿Iba a quedar callado Amós? No. Si Dios con su voz poderosa había hablado a él, ¿quién puede callar? Imagine que Dios le habla a usted. Esos que dicen que Dios le habla, yo creo que caería desmayado seguramente. Dice Juan en Apocalipsis que cuando vio a Cristo en visión, cayó como muerto en el piso. Y fue Cristo que lo levantó nuevamente. Si Dios habla, ¿quién puede callar? Hermanos, el Señor ha hablado a su iglesia, ha dejado su palabra para que su iglesia profetice, lleve su santo evangelio al mundo. ¿Qué hace usted callado? ¿Por qué está callado? ¿Por qué pasa gente a su alrededor todo el tiempo? Un montón de personas que usted le puede predicar el santo evangelio de Dios y usted está callado. ¿Por qué? ¿No está escuchando el rugido del león? No escuche ese león poderoso rugir que anuncia juicio sobre el mundo. Ya se ha callado, mi hermano. Dios había revelado entonces ese santo plan y ahora por eso Él estaba ahí en medio del pueblo anunciando lo que había de venir. El castigo que vendría sobre una nación por sus transgresiones sería grande. Y es lo que Amós estaba profetizando. Hay castigo de Dios sobre aquellos que no hacen la voluntad del Señor. El león ruge, está por atrapar a su presa. El mensaje de Amós tenía una causa y era el rugido del león, por eso le estaba profetizando. Por tanto, el pueblo debería arrepentirse y creer en las palabras de Amós. El castigo vendría sobre ellos y era meramente su culpa. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron en el jardín? Lo vimos la semana pasada. Dios se presenta ante Adán. ¿Y Adán qué hace? La mujer, fue culpa de la mujer y culpa suya por haberla creado. Y llega donde la mujer, ¿verdad, Rosa? Y le dice, ¿qué hiciste, mujer? Y le dice, la serpiente que usted creó. Los dos le echan la culpa a Dios y al que sigue. Y la serpiente, como ya estaba condenada, entonces no le pregunta nada. No hay nada que hacer, ya está condenado. Dios tiene misericordia de Adán y Eva, ¿verdad? Por eso les da chance de decir la verdad y no lo hacen. Ahí se prueba de que el hombre está inclinado hacia el mal. No lo hacen, no buscan la verdad, no buscan confesar, buscan siempre echarle la culpa a otra cosa. ¿Qué tan fácil es admitir nuestra culpa cuando hacemos algo malo? ¿Qué tan fácil es un hijo, un padre que se equivoca en un castigo decir, hijo, perdóneme porque te pegué sin querer o te pegué sin razón? No es fácil, ¿verdad? Y viceversa. El matrimonio. ¿Qué tan fácil es pedirle perdón a la esposa, a los hombres, cuando hacemos algo incorrecto? Ah, yo soy el hombre, yo, el cabeza, tiene que aguantarse lo que yo haga. ¿Verdad? O la mujer. Creo que para las mujeres tal vez es un poco más fácil. Hermano, el mensaje de Amós era ese entonces. Dios ya no andaría más con ellos porque habían quebrantado el pacto con Dios. Nada ocurre por mera casualidad. Era culpa de ellos lo que iba a suceder. Escuche, le dice Amós, el rugido del león. Dios ha rugido. Jehová ha hablado. Escúchelo. Hermanos, hay una relación con Dios que implica privilegios a su iglesia.
Y a veces obtenemos bendiciones materiales de parte de Dios, ¿verdad? Salud, estabilidad económica, techo, abrigo, un carrito, una casita, ropita, comidita. Son bendiciones materiales que Dios nos da. Pero también hay bendiciones espirituales. Dios es misericordioso y bueno con su iglesia. La bendición más importante es que Cristo murió y somos salvos no por nuestros méritos, sino por los de Él. Hay bendiciones espirituales. La iglesia hoy en día está advertida de no desviarse del camino que el Señor nos ha encomendado. Estos privilegios de ser pueblo de Dios también llevan responsabilidades para cada uno de nosotros. Responsabilidades de ser dignos en este mundo para testimonio de Él, testimonio de la verdad. Dios muestra su gracia al mundo a través de sus hijos. Es a través de nosotros que Dios muestra que Dios es un Dios misericordioso, bueno, santo, justo. Imagina una iglesia que hace lo que le da la gana. ¿Qué clase de iglesia va a dar luz así de esa manera? ¿Qué clase de iglesia es una iglesia que no está arrepentida? Una iglesia donde los miembros andan en desorden, donde cualquiera toma la Santa Cena, donde no se predica el juicio santo de Dios, que estamos preocupados por cosas superficiales, ¿verdad? Las luces, la música, los micrófonos que a veces sirven, a veces no. Hay que arreglarlos. Pero imagina una iglesia de esa manera. ¿Qué tanto puede dar luz al mundo esa iglesia que está preocupada solamente por cosas superficiales, lo que se ve por encima, no por el testimonio en el mundo caído? No puede, no hay forma. Estos privilegios de ser pueblo de Dios, en todos mis hermanos, llevan responsabilidades, y el león ha rugido porque el juicio de Dios está cerca. La iglesia debe velar andar rectamente delante de Él y en constante aborrecimiento del pecado. Aborrezca su pecado. El que pecaba ya no peque más. El que era mentiroso ya no mienta. El que era airoso ya no se aire por cualquier cosa. No se ponga el sol sobre su enojo. Aprenda el amor de Dios. Vea cómo Dios nos ha rescatado a nosotros y está rescatando a mi hermano, a mi prójimo. A la misericordia de Dios. Cómo es bueno el Señor. Y nosotros, hay una cosa segura. El león ha rugido y viene el juicio de Dios. Y cuando el juicio de Dios venga, ¿qué dice Pablo a Filipenses? Toda rodilla que se doblará ante Él. Dios está anunciando juicio por medio de su iglesia. Dios ha hablado su palabra a su iglesia y la iglesia está profetizando juicio de Dios al mundo. Y cuando Cristo venga, el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Cristo es Dios. Y unos lo harán con dolor en su corazón, con pesadez, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y otros lo harán con alegría porque su Rey ha llegado. Todo lo que hemos esperado durante todo este tiempo vendrá con Cristo en gloria. Y debemos nosotros llevar esa palabra al mundo porque el león sigue rugiendo. Nuestro Señor ha hablado. Y esa misma esperanza que hay en nuestros corazones es la que Dios quiere que llevemos a otros. El león ruge, hay un juicio, pero Cristo ya pagó por nosotros. El Señor ha pagado en la cruz por nosotros, por cada uno de nosotros, por Osmar, por Flor, por Arturo, por Cristina, por Rachel, por Jocelyn, por su pueblo santo. Y su pueblo debe comportarse de una manera que refleje ese amor de Dios en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo ha pagado por nosotros y esa verdad debe ser llevada a muchos que no están en que están en tinieblas y que no están escuchando el rugido del león. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, bueno, estamos agradecidos con tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes, Padre Celestial, para poder encaminarnos hacia la verdad, hacia tu santa palabra, oh Dios, que tú has hablado. Permítenos a esta nuestra iglesia, Dios, poder llevar ese mensaje del Evangelio
a tantos que lo necesitan hoy, Dios, tanto pueblo tuyo que aún no ha escuchado tu santa palabra. Bendícenos con esa fuerza, con esa valentía, con esa voluntad, con ese ahínco, Dios, de escudriñar tu santa palabra y de llevarla al mundo, Señor. En el nombre de Cristo oramos, Padre de la gloria. Amén. Invitar a mi hermano Juanca.